esto es el mundo. Lo cuántico es nuestra forma de tratar de describirlo, de tratar de entenderlo y de tratar de manipularlo, ¿sí? Desde mi punto de vista, no hay un mundo clásico y hay un mundo cuántico. Hay un mundo muy interesante que nos rodea, del que somos parte y que es siempre muy difícil de entender. Y sí tenemos la ilusión de que el mundo es predecible, es controlable, que nosotros seres humanos podemos entender y controlar a nuestro ambiente, pero una y otra vez nos chocamos con impresionantes sorpresas que nos obligan a sacudir nuestras formas de entender. Y yo creo que la cuántica nos ofrece una forma de acercarnos a esto. La cuántica es un lenguaje y una forma, sobre todo un formalismo, un lenguaje matemático que nos permite tener ciertas ideas y manipular y describir, ¿sí? ¿Y qué es lo más interesante? Que en los últimos años la capacidad de manipular ha llegado a extremos que hace 30, 40 años eran inimaginables. Ahora se puede tomar un átomo de a uno y ponerlo cerquita de otro y hacerlos interactuar y hacer arreglos uno por uno de muchos átomos. Se puede producir luz en los mínimos paquetitos que la forman, que llamamos fotones. Se los puede generar uno por uno, detectar uno por uno, con muchos retos técnicos y todo, y eso se hace aquí, no solo en México, no solo en la UNAM, aquí en este instituto nuestros colegas están haciendo eso. Esto es posible con las tecnologías actuales. Y esto era impensable cuando se intentó, cuando en la física se empezó a hablar más fluidamente de átomos, que hace poquito más de 100 años, no mucho más. Se decía, los átomos son invisibles. Hasta cuando yo iba a la escuela me decían, bueno, los átomos no se pueden ver ni trabajar, es una idea, algo que está ahí, pero bueno, es demasiado pequeñito. Y sí es muy pequeñito. Y sin embargo, en este momento, con las tecnologías actuales, se lo puede ver, se lo puede manipular y se lo puede usar para gran cantidad de cosas. Hay palabras que ya son totalmente comunes, como la electrónica. La electrónica quiere decir que esos electrones, esas pequeñas partículas que llevan carga eléctrica, se pueden controlar bastante a gusto. Y ahí ya está la física cuántica metida, desde hace 70 años o más, ¿sí? Pero ahora hablamos de otras cosas, hablamos de fotónica, no solamente los electrones, esas partículas de carga eléctrica que circulan en la corriente eléctrica, que ya están en todos los dispositivos que todos llevamos colgando con nosotros y todo eso, sino también las partículas de luz también se pueden manipular. Y esa es la fotónica. Y luego se pueden manipular otras propiedades y desarrollar nuevos materiales. Y todo esto es un mundo que ha tenido un desarrollo enorme en las últimas, 3 décadas. Hay muchas cosas que venían de antes, pero esto ha hecho nuevas posibilidades. Se habla no solo de materiales artificiales, se habla de átomos artificiales, y se habla de sistemas que se comportan de formas que ya no es solamente entender de qué están hechas las cosas o por qué una lámpara brilla y saca luz y tratar de describir eso. Ahora se puede fabricar, como por ejemplo los LEDs, esos pequeños dispositivos que generan luz y que ya han reemplazado las lámparas en nuestras casas, ¿sí? Todo eso está aquí. Y entonces, bueno, esto nos acerca a otras posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y estas
esta posibilidad de trabajar con átomos, con electrones, con fotones, con iones, que son átomos a los que se le han sacado, algunos electrones están cargados eléctricamente. Todos estos objetos que se manipulan, aunque son increíblemente pequeños y se ven con los dispositivos, así que no con el ojo desnudo, pero se pueden ver, se pueden prender, apagar, hacer brillar. Todo eso abre un sinnúmero de posibilidades y todo eso, el formalismo matemático de la mecánica cuántica que se construyó hace poquito menos de 100 años, lo describe de forma excelente. El acuerdo entre esos cálculos que hacemos usando la teoría, el formalismo matemático de la física cuántica y lo que se manipula en los experimentos es realmente notable y muy bueno. Y entonces hasta aquí estos son los grandes éxitos y las posibles aplicaciones. Ya se habla de las computadoras cuánticas, hay mucha expectativa, se ha invertido muchísimo dinero, esfuerzo, comunidades enteras dedicadas a esto. El Internet cuántico, se habla de posibles usos que superarían a las computadoras actuales, aunque todavía las computadoras cuánticas que ya existen están a un nivel muy experimental y hasta donde yo sé ninguna puede hacer cosas que no se pueden hacer igualmente en una computadora de las más comunes que conocemos. Pero hay muchas expectativas. Y entonces, alrededor de todo esto, uno diría, bueno, qué interesante. ¿Y qué pasa? Pasa que en estas manipulaciones y en esta teoría cuántica, aparece en el corazón de la teoría un concepto que desde varios puntos de vista y quizás para muchas personas es incómodo. Y es el concepto de que la probabilidad es algo intrínseco, está en el corazón de estos sistemas, que no podemos predecir con exactitud. Y es más, en algunas condiciones los resultados son totalmente al azar, como si tiramos una moneda, pero con la moneda quizás podemos tener la ilusión de que si tuviera una cámara de cine ultra rápida podría adivinar si va a salir águila o sol. Pero acá con los fotones, con los electrones, con los átomos, esa probabilidad se pierde. Uno de los ganadores del premio Nobel, que son 3 que lo comparten, Anton Zeilinger, él ya hace 17 años escribió un artículo en la revista Nature en la cual hablaba de que no es que no podamos conocer por qué pasan las cosas. Él lo dice en una frase muy provocadora, dice, es que la causa no existe, es simplemente al azar. ¿Sí? Y entonces, esa es una de las cosas muy impactantes de la mecánica cuántica, de esta descripción que tenemos de todos estos objetos, sistemas que ya nuestros colegas experimentales están manipulando, están trabajando, esto está ocurriendo y esto se mide. Yo digo que se producen fotones de a uno, sí, pero acá nuestros colegas producen muchos millones por segundo, no es que necesitamos irlos contando nosotros, no hay detectores y las computadoras y se producen de millones o de cientos de millones y se los puede manipular uno por uno al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto tiene consecuencias en las comunicaciones, en la seguridad, en el Internet, en muchas cosas. Pero al mismo tiempo, entonces hay un primer gran impacto que es es imposible predecir el futuro. Podemos tratar de orientar las cosas, diseñar, ¿sí? Pero en muchos sistemas, en los procesos más elementales, más sencillos, en el corazón
son totalmente al azar y solamente podemos predecir probabilidades. Y esto, digamos, quizás en nuestras cabezas es muy impactante porque muchos tenemos la ilusión, el sueño de que se va a poder, con mucha ciencia y mucha tecnología, se va a poder predecir y controlar el futuro. Y vemos que no, viene el COVID, vienen los terremotos, el universo en el que vivimos es infinitamente más rico y sorprendente que nuestras pocas formulitas. El universo es muy rico, muy sorprendente, y vamos conociendo algunas de sus propiedades sorprendentes, y de lo que hay lo podemos usar, ¿no? En la medida en que lo podemos controlar. Como muchas cosas, tratamos de usarlas de la mejor forma posible. Entonces, una de las propiedades muy impresionantes, que a mí en realidad me gusta mucho, porque esto de que el universo no es predecible y es probabilista, me dice que entonces no somos robots programados, que podemos ponerle intención, nuestra intención, a lo que hacemos. Y eso me parece muy lindo, lo que en términos muy generales se llama el libre albedrío, y eso me parece muy lindo. No somos máquinas, ¿no? Aún al nivel más elemental de los átomos que nos forman está el azar. Y por otro lado, sí podemos poner intención, pero no podemos controlar el futuro. Qué bueno que podemos intencionarlo y después pasa lo que pasa, ¿sí? Y siempre nos sorprende. Esa es una. La otra propiedad, además de este comportamiento probabilista que ha sido muy sorprendente y que está empezando a tener muchos usos, es lo que se llama el enredamiento o entrelazamiento cuántico. En inglés es el quantum entanglement. Y nosotros le decimos enredamiento o entrelazamiento. ¿Y qué es esto? Esto quiere decir que si bien los resultados de las mediciones, cuando medimos después de manipular, son al azar, entre lo que pasa en ciertos sistemas, cuando los podemos controlar y cuando no se pierde información por el camino porque se tropiezan con otras cosas, se necesitan ciertas condiciones experimentales, pero ya se las puede hacer en muchos lugares. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una pareja de fotones que están muy separados y medirle cierta propiedad. A veces se llama, por ejemplo, la polarización, que es para donde apunta. Bueno, mucha gente conoce los lentes polarizados, ¿sí? Y resulta que hay ciertos estados donde esto puede apuntar así o así y este puede apuntar así o así. Y eso es totalmente al azar. Yo miro de un lado y del otro y veo que a veces está así, a veces está así, y nunca puedo predecir, y más o menos mitad y mitad. Pero resulta que cuando veo del otro lado también lo mismo. Pero cuando comparo, están siempre así o siempre así. Nunca andan de eso. Siempre están sincronizados, están correlacionados, aunque estén separadísimos. Y esa es la propiedad de lo que se llama el enredamiento cuántico. Tengo probabilidades, no puedo predecir, y sin embargo, objetos que pueden llegar a estar muy lejos se comportan a la hora de medir en los resultados de las mediciones. Hay una perfecta sincronización. Que se puede describir perfectamente con el formalismo de la mecánica cuántica. Pero si tú le preguntas aún a aquellos que hoy reciben el premio Nobel a qué se debe, nadie sabe. ¿Qué es eso? Podemos describirlo muy bien. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué si están muy lejos pueden seguir dando el mismo resultado? ¿Sí? Y no tenemos palabras. Si alguien en el público tiene curiosidad, que busque un video muy bonito que hay en YouTube de un diálogo entre el Dalai Lama y Anton Zeilinger, uno de los 3 recipientes hoy del Premio Nobel de Física. Y entonces
están hablando y Anton Scheiniger le dije que nosotros venimos a platicar con usted porque no entendemos, nos interesa todo tipo de interpretaciones posibles porque no sabemos por qué pasa. Y Anton Scheiniger justamente recibe el premio Nobel porque tiene uno de los laboratorios pioneros en la manipulación de estos sistemas, en la observación de estos efectos. De hecho, el otro de los recipientes de los que recibe el premio Nobel es Alan Aspect, que hizo a principios de los años 80 el primer experimento que corroboró que estos resultados, estas mediciones que están muy lejos, siempre tienen efectos que están sincronizados. Y esto tiene usos. El Internet cuántico está basado en estas propiedades. Esto tiene consecuencias tecnológicas y se espera que haya otras. Hay muchas ideas y expectativas respaldadas por gigantescas cantidades de dinero de los países ricos en los laboratorios de investigación, de que las computadoras cuánticas van a ser más poderosas que las clásicas, que las computadoras como las conocemos, computadoras estándar. Y esta superioridad cuántica se atribuye esencialmente a esta propiedad de enredamiento cuántico, que estos estados enredados pueden hacer mucho más eficientemente procesos que uno por uno con los bits ceros y unos de una computadora usual, convencional. ¿Sí? Entonces, este enredamiento es a la vez una propiedad que está ahí, que se usa, que se mide, se manipula y permite hacer experimentos muy interesantes, y se ha visto en este momento ya hay satélites en el espacio, dentro de los montones de satélites que permiten comunicación cuántica. O sea, normalmente la comunicación son con paquetes de luz que tienen miles de millones de fotones. Acá se puede hacer uno por uno, lo cual tecnológicamente me parece impresionante. Y se puede hacer enredamiento a miles de kilómetros de distancia. Entonces, este es un fenómeno que ocurre, que se usa. ¿Sí? Y entonces, por estas posibilidades y por su descripción detallada y por todas las tecnologías que vienen y por el impacto que tiene en nuestra cultura y probablemente en unos años, en algunos aspectos de nuestras vidas, es que les dan el premio Nobel. Y al mismo tiempo, a mí me gusta mucho pensar que esto, por un lado, nos muestra los notables, asombrosos para mí desarrollos científicos y tecnológicos, y nuestra ignorancia, las preguntas ciertas, bueno, ¿y qué son estas correlaciones? ¿A qué se deben? ¿Por qué ocurren? ¿No? Es decir, la idea de que estas correlaciones existen viene desde el nacimiento de la mecánica cuántica, y teorías para tratar de explicarlas se han inventado montones. Y cada uno tiene alguna o varias de sus preferencias, pero no hay ninguna que esté funcionando. Y si ustedes le preguntan al físico cuántico de su preferencia, quién sabe, algunos les dirán, bueno, a ver, funciona, no importa, no te preocupes por eso. Otros dirán, sí, yo tengo una explicación, pero cada uno han hecho. El propio Scheiniger alguna vez con otro grupo de gente hicieron una encuesta en un congreso internacional donde había expertos en estos temas y les preguntaron, bueno, pero ¿cómo tú explicas? ¿Cuál es tu interpretación? Y había más interpretaciones que participantes. ¿Sí? Entonces, en eso estamos. Y eso me parece maravilloso. Y si hay jóvenes, muchachas que se interesan en esto, les digo, muchachos, muchachas, no entendemos. Necesitamos mentes jóvenes que quieran preguntarse, plantearse cosas diferentes.
Estamos en un momento fascinante. La tecnología nos regala posibilidades increíbles y al mismo tiempo tenemos más preguntas que nunca. Así que jóvenes, si les llama la atención, este es un universo abierto a la creatividad y a tener diferentes respuestas.